Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Hola, bienvenidos a un video más de Naila Quiere Aprender. Seguimos con los videos de mini robótica, porque estudiando juntos es más fácil aprender. En este video vamos a ver algunos de los conceptos de electrónica. No es lo más básico, pero sí son cosas importantes para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Por ejemplo, muchas veces nuestros proyectos los queremos hacer portátiles, entonces tenemos que pensar en una fuente portátil, y lo más común es utilizar una pila. Podrías en algunos circuitos utilizar una pila cuadrada de 9 volts. Solamente toma esto en consideración. Tendrás 9 volts, pero la más común es la alcalina y te da únicamente 565 mAh. Entonces esa es toda la corriente máxima que podrá utilizar tu circuito. También podemos utilizar pilas AA. Y aunque el voltaje baja, que ya es de 1.5 volts, toma en cuenta, por ejemplo, que en las alcalinas la corriente es de 1700 a 3000 mAh, lo cual es bastante más en comparación con la pila de 9 volts. También existe la opción de utilizar pilas recargables, pero toma en cuenta que aquí la de litio-ion nada más te da 700 mAh, aunque claro, tiene un poco más de voltaje. Podrías utilizar pilas AAA. ¿Cuál es la diferencia? Pues además del tamaño, la pila AAA te da un poquito menos de corriente. En este caso la alcalina te da de 860 a 1200 mAh. Una opción no muy común, pero que sí puedes utilizar, es una batería recargable de plomo ácido, las baterías selladas. Yo por ejemplo tengo dos. Tengo una de 6 volts a 12 amperes y otra de 12 volts a 7 amperes. O sea, es muchísima corriente. Te sirve bien para dispositivos que quieras que tengan energía, a pesar de que no estén conectados a la energía eléctrica, o por ejemplo que tengan una especie de no break, una batería de respaldo. Pero es muy difícil utilizarlas en dispositivos portátiles. Por ejemplo, la llegué a utilizar para carritos controlados, pero pesan muchísimo. Entonces era una opción que me daba bastante corriente, le daba velocidad al carrito, pero mucha de esa energía se perdía por el peso. A mí la que me ha servido en particular y me ha dado muy buen rendimiento es la batería de Li-On. Bueno, así sale en el mercado. Las que yo tengo son como estas, así doraditas. Hay dos tipos que trabajo. Una es el modelo 14500 que te da 5200 mAh. Y la otra es el modelo 18650 que te da 8800 mAh. Ambos modelos te dan 4.2 volts. El modelo 14500, que te da 5200 mAh, es del mismo tamaño que las AA. El modelo 18650 es un poco más grande. De hecho, necesitas un soporte especial para usar esa pila. Pero créeme que rinden bastante. Son recargables, su carga es muy rápida y lo único que debes de hacer para conservarlas en buen estado es cuidar que su carga no baje más allá de los 3 volts. Además que haciendo arreglos en serie de estas pilas puedes obtener mucho mayor voltaje. ¿Vas a ocupar LEDs? Los LEDs no solamente sirven como indicadores, también pueden darle belleza a tu proyecto. Incluso pueden formar parte completa de tu proyecto, por ejemplo haciendo un cubo LED. El más grande cubo que he hecho yo es un cubo de 6 por lado. Cuando vayas a escoger LEDs para tu proyecto, toma en cuenta lo siguiente: el tamaño. Existen por ejemplo de 3 milímetros, que es el mini, el más común es el de 5 milímetros o el que le llaman el jumbo, que es de 10 milímetros. Ahora también toma en cuenta la figura. Hay redondos, cuadrados, planos, incluso hay unos redondos que son un poquito achatados de la parte de arriba. Algunos en el plástico del que están hechos tienen en la parte de arriba, tienen una especie como de lupa para que resalte más. También importa el brillo. Mira, existen difusos, brillantes, super brillante y ultra brillante. En algunas aplicaciones no hay mucha diferencia entre el super brillante y el ultra brillante. A veces unos brillan demasiado y opacan a los demás. Por ejemplo, cuando tienes un LED a un lado del otro. Por ejemplo, en los cubos LED es mejor utilizar difusos para que se puedan apreciar mejor las figuras. Lo que sí debes de tomar en cuenta es, por ejemplo, si son de un solo color, porque dependiendo del color cambian sus parámetros.
o si es bicolor. Incluso hay unos que se llaman camaleón. Bueno, aquí en México los conocen así. Estos camaleón lo que tienen es que van cambiando de colores pero solitos. Tienen únicamente dos terminales y tienen un controlador adentro que va haciendo que cambien solitos de color. Claro, también están los RGB. Los RGB puedes prenderlos de color rojo, verde o azul. Las siglas RGB significan eso: Red, Green, Blue. Hay algunos que son de ánodo común y otros de cátodo común. Además, si enciendes o activas dos colores al mismo tiempo, puedes encontrar tonalidades. Por ejemplo, no ser nada más rojo, verde o azul. Puede ser cian, rosa, lila o morado. Si se activan las tres unidades al mismo tiempo, te va a dar el color blanco. Pero en un LED lo que debes de tomar en cuenta es el voltaje y la corriente. Si te pones a buscar en las tablas de los fabricantes, te darás cuenta que dependiendo del color cambia el voltaje que ocupa. También de si es brillante o difuso o super brillante. Cada LED pide una cantidad de voltaje diferente. Pero eso sí, casi todos trabajan con 15 a 20 mA. Entonces, te conviene ponerles una resistencia limitadora de corriente. Esta resistencia, por lo regular, haciendo algunos cálculos, te dan valores entre 100 y 330 ohms. Si quieres quitarte de problemas, puedes utilizar como yo una resistencia de 220 ohms para todos. Te sirve perfectamente para los LED brillantes y los super brillantes, no importa el tamaño. Espera, antes de continuar, suscríbete a mi canal. Muy bien, si ya llegaste hasta aquí, ahora sí viene lo interesante. Por ejemplo, un interruptor. Existen muchos mitos, leyendas y realidades con respecto a los interruptores, por ejemplo los switch. Esto no lo he visto en ninguno de los libros. Bueno, solamente en un libro he visto que está esto escrito. Mira, tenemos muchos tipos de switch. Por ejemplo, tenemos estos que están a la izquierda, los push button. Hay con 2 terminales y con 4 terminales. Algunos son muy chiquititos y muy sencillos, son los más económicos, los que utilizamos de estudiante. Pero hay otros muy bonitos como estos que tienen colores, que en realidad es el push button y nada más tiene una tapita de color que se puedes cambiar. Y te sirve, por ejemplo, para referenciar adelante, atrás, o arranque y paro, o algún otro control. También puedes utilizar como el tipo arcade, como el de las maquinitas. En la parte de abajo tienen un interruptor de un polo, 2 tiros, así que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, tú eliges. Pero es un push button, únicamente cambia cuando lo oprimes, al soltarlo regresa a su estado inicial. Este que está aquí a la derecha es un botón con enclave. Hay unos que tienen el botoncito rojo y otros que lo tienen negro. Hay unos que son normalmente abiertos y otros normalmente cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú lo oprimes pasa de un estado al otro. Por ejemplo, puede que esté el circuito abierto, tú lo oprimes y se cierra, permite la conducción de la corriente. O viceversa, que esté cerrado y cuando lo oprimes se abre. Normalmente esto se ocupa para simular botones de arranque y paro, como el que tenemos aquí. Esta es una botonera. Este botón verde es de arranque, el rojo es de paro y el amarillo podría ser alguna otra de emergencia o alguna señalización. Pero básicamente todos los interruptores son esto: un switch, tú lo oprimes, se abre, lo oprimes y se cierra. Pero precisamente eso, que es muy fácil, hace que cometamos muchos errores, sobre todo cuando estamos empezando con la electrónica. Mira, es muy común querer conectar la entrada del Arduino de esta manera. Imagina que este es el Arduino, bueno, la entrada del Arduino. Aquí en este caso el circuito está abierto, entonces debo de tener 0 volts porque no está conectado a nada. Y cuando oprimo el botón, aquí ya tengo 5 volts que están llegando. La realidad es que no es así. Si ya estuviste trabajando con puertas lógicas, las compuertas TTL normalmente son de lógica negativa y te habrás dado cuenta de que para tener de veras un 0 lógico necesitas conectarlas a tierra. Si tienes así la patita al aire que no esté conectado, el pin no está conectado a nada, lo va a tomar como un 1 lógico. Necesitas aterrizarlo para poder garantizar ese 0. Eso suele ocasionar muchos problemas y errores, porque a veces uno dice, pues no lo conectes, no pasa nada, no tiene energía, pero en realidad lo va a tomar como si fuera 5 volts. Entonces podemos utilizar esto. Mira, esta es la resistencia pull down.
Es una resistencia común de carbón, pero en esta posición está aterrizada, está conectado a tierra. Y normalmente yo las utilizo de 10 kilo ohms. Entonces, cuando el circuito está abierto, lo único que le llega aquí es una conexión a tierra por medio de esta resistencia. Cuando yo cierro el circuito, se conecta directamente a 5 volts. Y no existe un corto entre los 5 volts y la tierra, porque esta resistencia va a limitar la corriente. Si no estuviera esta resistencia, al momento de que cierre el interruptor, tendría yo aquí un corto. Pero en la práctica me he dado cuenta que es mejor utilizar dos resistencias. Un pull down y una pull up. Mira, haciendo algunos cálculos, resulta ser que esta debe de ser 100 veces menor que esta. Por eso esta la escogí de 10 kilo ohms, porque la más pequeña que utilizo es la de 100 ohms. Al ser esta 100 veces menor que esta, esto se convierte en un divisor de voltaje, y al cerrar el circuito, aquí voy a tener yo 4.95 volts, o sea, voy a tener el 99% de la energía. Por eso en la práctica prefiero utilizar dos resistencias, una tipo pull up y una pull down. En realidad te digo, son resistencias de carbón, simplemente lo único que cambia es a dónde están conectados. Esta está al positivo y esta está al negativo. Por eso cuando nada más conecto la pull down, siempre conecto la de 10 kilos. Aunque podría utilizar cualquier otra, pero esta me gusta mucho por que limita bastante la corriente. Cuando tú cierras este interruptor, la resistencia que existe entre el 5 volts y la tierra, entre el positivo y el negativo, es de 10.100 ohms. O sea, limita mucho la corriente. Pero en este divisor de voltaje, aquí queda el 99% de la energía. Entonces, de esta manera, mi entrada del Arduino nunca está conectada directamente ni a 0 ni a 5 volts. Siempre hay una resistencia que limita la corriente. Ahora sí, ya llegaste hasta esta parte y esto es lo más interesante. Verás, a veces resulta ser que vas a querer utilizar dos fuentes. Sí, dos fuentes, porque resulta ser que tu Arduino conectado a 5 volts no te es suficiente y necesitas algo más de corriente para otros dispositivos. Por ejemplo, ¿qué tal si utilizamos una pila cuadrada de 9 volts, pero nosotros queremos controlar, no sé, un motor o un servomotor? Entonces, la pila de 9 volts la conectas al motor, al Arduino, y supongamos que es un carrito. Entonces tenemos un circuito de radiofrecuencia o un Bluetooth. Te voy a contar lo que me pasó a mí. Cuando yo utilizaba la pila de 9 volts, en este caso, cuando utilizaba el circuito RF no había ningún problema, el carrito funcionaba muy bien. Pero cuando lo quise hacer Bluetooth, se me reseteaba. Al arrancar los motores, jalaban demasiada corriente de la batería y hacían que la corriente en el Arduino se bajara y se reseteara por falta de energía. Y es que recuerda, la pila de 9 volts te da únicamente 500 mA, bueno, un poquito más. Y los motores necesitan más corriente cuando arrancan que cuando están funcionando. Te lo explico de esta manera. Imagínate que tú tienes un auto detenido y lo quieres empezar a empujar. ¿Cuándo ocupas más fuerza? ¿Cuando lo quieres empezar a mover o cuando ya se está moviendo? Pues en física te enseñan que el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético, y lo compruebas al mover el carro. Primero necesitas mucha fuerza para empezar a moverlo, pero ya que se está moviendo ya no te cuesta tanto. Lo mismo pasa con el motor. Cuando va a empezar a arrancar, jala muchísima corriente, pero ya cuando se está moviendo regresa a su corriente nominal. Entonces los motores me jalaban demasiada corriente y lo reseteaban. Eso no pasaba con el RF. ¿Por qué prefería hacerlo con el Bluetooth que con el RF? Bueno, es que los RF, si existe otro circuito RF cerca, causan interferencia. Se interfieren unos con los otros a pesar de que no estén funcionando al mismo tiempo. Hay problemas cuando tienes más de un transmisor. Aunque te digan que trabajan en diferentes frecuencias o diferentes canales, sí se interfieren. Puede que dos circuitos estén transfiriendo en diferente canal, pero la frecuencia es casi la misma, entonces hay dificultades. Por eso escogimos el Bluetooth, pero sí nos dimos cuenta que se reseteaba. El problema es que el carrito se detenía. Prendías el carrito, lo energizabas correctamente, vinculabas tu Bluetooth y al momento que le dabas el botón de adelante para que arrancara, se apagaba.
y nos dimos cuenta porque el Bluetooth empezaba a parpadear de que se había desconectado. Y bueno, si el problema era la corriente, entonces podíamos utilizar un arreglo de 4 pilas de 1.5 volts, por ejemplo 4 pilas AA. Si recuerdas, dijimos que tenían 1700 a 3000 mAh. Es bastante corriente para utilizar con los motores. El problema es que es poquito voltaje. Entonces no se reseteaba el Arduino, pero sí teníamos muy poca velocidad. Cada motor o servomotor te va a demandar bastante corriente y no podemos utilizar este tipo de pilas. Podríamos utilizar una pila de 12 volts, pero normalmente estas pilas tienen muchísima corriente y entonces tú no quieres conectar tu Arduino a bastante corriente. Lo que puedes hacer es utilizar un regulador de voltaje, un 7805. La ventaja que tienes con esto es de que el 7805 te limita la corriente a 1 ampere y eso está perfecto. Puedes tener, por ejemplo, una pila de plomo que te da mucho amperaje, la conectas al regulador y entonces ya vas a tener tus 5 volts con 1 ampere regulado. Conectas los motores directamente a la pila de 12 volts y tu Arduino a la salida de tu regulador. Nada más ten cuidado de conectar un disipador de calor en tu regulador para que no se queme. Otra opción, que es la que yo utilizo, es que conecto mi fuente de voltaje, sigamos con el ejemplo de 12 volts, directamente a un módulo L298. Este módulo L298 te permite controlar dos motores de corriente directa en cambio de giro, arranque, paro o cambio de giro, de manera independiente. También puedes controlar un motor a pasos. Y me gusta mucho este módulo porque tiene un regulador interno. Verás, el pin que se encuentra aquí te permite conectar y desconectar el regulador. Entonces yo puedo utilizarlo de esta manera. La fuente de voltaje la conecto a la entrada de 12 volts del módulo L298. La tierra es común tanto para el módulo como para mi Arduino. Y de este pin puedo yo sacar 5 volts para mi Arduino. Recibe 12, entrega 5. Y este pin, si yo lo muevo, me permite utilizar dos fuentes mientras tenga la tierra común. Puedo alimentar los motores con más de 12 volts, pero eso sí, necesito otra fuente de 5 volts para el control. Verás, en este módulo existen dos cosas. Una es el voltaje y corriente para los motores y otra es el voltaje y la corriente para el control de las salidas, de si está en paro, giro o el sentido del giro. Como yo no utilizo mucho voltaje en mis carritos, me funciona bien conectándolo así, utilizando el regulador y sacando 5 volts para conectarlos al Arduino, porque estos 5 volts ya vienen regulados. Es muy práctico. Y lo que suelo utilizar en estos dispositivos son arreglos de las baterías Li-On, el modelo 14500 o el modelo 18650. He probado con unos y con otros. Por ejemplo, he hecho arreglos de 3 baterías en serie del tipo 14500, la que se parece a la AA, y me dan un poco más de 12 volts. O dos baterías de las que son un poquito más grandes, de las 18650. Me dan solamente 8.8 volts, pero me dan muchísima más corriente. A veces también haciendo pruebas con los carritos, por ejemplo en terreno plano, me sirven muy bien las baterías 14500, porque tienen bastante velocidad. Pero cuando los hago correr, por ejemplo en arena o en el pasto, me funcionan muy bien las baterías 18650, porque cuando el motor se traba un poquitito, jala más corriente y eso para destrabarse. Entonces me funciona mejor con un poco más de corriente. Y bien, si ya es necesario que ocupes dos fuentes, pues recuerda que puedes conectarlas. No importa que sean fuentes de diferente voltaje o de diferente amperaje. Simplemente recuerda que deben de tener juntas las tierras para que tengan el mismo nivel de referencia. Por ejemplo, yo he hecho esto utilizando dos reguladores o dos eliminadores para controlar unas tiras LEDs. La tira LED te funciona con 12 volts, mientras que el Arduino trabaja con 5. Entonces conecto los dos reguladores al mismo tiempo, uno para alimentar la tira LED y otro para el circuito de control del Arduino. Haciendo pruebas y experimentos encontrarás lo que te es más fácil. Yo únicamente te estoy contando lo que yo ya hice y que me funcionó. Bien, y eso es todo por el video de hoy.
A partir del siguiente video ya empezaremos a hacer programas con el Arduino. Primero con un solo LED y cambiando un poco el tiempo, la velocidad que está prendiendo y apagando o el tiempo que tarda prendido. Incluso con arreglos de LEDs para ir aprendiendo poco a poco las reglas de programación. Te recuerdo que este curso lo estoy diseñando para que sea gradual, que vaya aumentando de dificultad. Entonces sí es muy importante que veas completos los demás videos, para que así no sea tan pesado ver un video nuevo, y que no sean tan largos dando consejos que ya dimos anteriormente. Entonces esperamos contar con tu presencia frecuentemente aquí en el canal. Te agradecemos tus comentarios y sugerencias. Y bueno, pues buena suerte en tus estudios y hasta pronto. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.